Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Vamos a darle comienzo al estudio para hoy, jueves 12 de noviembre del 2020. Okay, comenzamos con una oración. Amado Dios y Padre, te damos gracias por este día que tú nos has concedido. Y gracias, Señor, por todas las bendiciones y beneficios que tú has derramado sobre cada uno de nosotros en este día. Gracias por tus cuidados, por tu bondad para con nosotros. Y Señor, sobre todo por todas tus misericordias, que son nuevas cada mañana, Señor. Y Padre, te damos gracias y te bendecimos por lo bueno que tú eres, por lo maravilloso que tú eres, por tu santidad y por tu justicia, Señor, por tus maravillas y por tu amor para con nosotros. Así que recibe toda la alabanza, la adoración, Señor, y la bendición de tu pueblo. Y Padre, que tú seas glorificado mediante cada uno de nosotros. Y en esta noche nos preparamos para tener el estudio de tu palabra, pidiéndote que tú nos ayudes y nos concedas el entendimiento de la misma. Y no solamente eso, Señor, sino también la capacidad, Padre, de poner por obras todas las cosas que nos enseñas en tu bendita palabra. Mira la necesidad de cada hermano. Te pedimos, Señor, que tú suplas cada necesidad en esta noche. Y Padre, tú conoces los corazones de todos los que están participando de este estudio. Si hay alguno enfermo, si hay alguno necesitado, afligido o cualquier otra necesidad, están en tus manos, Señor, para que tú te glorifiques en sus vidas. Ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada estábamos hablando acerca de la extensión de la iglesia y hablamos un poquito acerca de Cornelio, hablamos un poquito acerca de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 10 de Hechos, y vimos en ese pasaje como Cornelio, que era un gentil, ¿verdad? Un soldado romano, un centurión, y nos dice la Biblia que él era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y nos dice aquí que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y vimos que Cornelio tuvo una experiencia en la cual él vio un ángel que le dio instrucciones de enviar hombres hacia Jope a buscar al apóstol Pedro, ¿verdad? Y él envió a 3 de sus hombres, 2 siervos y un soldado que era devoto. Y mientras todo esto transcurría, el apóstol Pedro estaba en el techo de la casa. Sabemos que allá en Israel, pues esos techos eran, se podían utilizar como marquesinas. Y las personas subían y podían tomar siestas ahí o almacenar cosas. Y Pedro pues subió y estaba orando. Y déjenme recordarles que también el centurión estaba orando a la hora de la oración, que era las 3 de la tarde, ¿verdad? Y entonces Pedro pues estaba orando al mediodía, tenía hambre y tuvo una experiencia, ¿verdad? La Biblia le llama un éxtasis, pero tengamos cuidado, hermanos, cómo usamos esa palabra. Yo les expliqué un poquito la semana pasada de más o menos qué hubiera podido ser ese éxtasis que tuvo Pedro. Obviamente no es algo que la persona pierde el control, sino más bien que la persona pues se desconecta
¿verdad?, de su alrededor, y está muy enfocado en su meditación, ¿verdad?, en el caso de Pedro, pues en la oración, en esa búsqueda de la voluntad de Dios. Pues Pedro llega a ese estado en el cual pues él puede tener un enfoque más profundo en lo que se conoce entonces como el ámbito espiritual, ¿verdad? Así que, hermanos, eso no es algo en el cual la persona pues pierde su control. Hay religiones en el mundo que usted observa que el estado de éxtasis de ellos, hermanos, son más posesiones demoníacas. Las personas pierden, ¿verdad?, sus sentidos, se desmayan, tienen experiencias en las cuales pues ellos pues muchas veces ni se dan de cuenta de lo que sucedió. Ese no es el caso, hermanos, que estamos leyendo aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Just briefly, I want to remind you of review what we talked about last week. We talked about Cornelius, the centurion, who was a Gentile and a soldier. And he was praying at 3 in the afternoon, which was prayer time. And an angel appeared to him and gave him instructions to send men to Joppa in order to get Peter. And at the same time, we also see how Peter was also praying on the roof of the house where he was staying. And he was hungry. And while the food was being prepared and he was praying, he fell into a trance. And remember how I explained to be careful with that expression. To fall into a trance in the biblical sense does not mean that Peter lost his senses, that he lost control. It was more a case in which he has full control of his senses, but he is so deep in prayer, meditating in that search for God's will, that somehow you get disconnected from your surroundings. But you're still conscious, and you're still able to think and make decisions. And that allowed him to be more in connection with the spiritual realm. And God took that opportunity to give him that vision where he saw the cloth with all the different types of animals that in the law were considered unclean, and the voice told him to kill and eat. And he said that he could not eat anything that nothing unclean has ever touched his lips. And the voice told him, don't call unclean that which I have cleansed. And so Peter was left with that. Y recordamos que Pedro, hermanos, en esa meditación que él tenía, esa oración, se le aparece, ¿verdad?, una visión de un lienzo bajando del cielo con toda clase de animales, y una voz le dijo, mata y come. Y estos eran animales que según la ley eran impuros. Y Pedro contestó, nunca ha tocado cosa inmunda mis labios, mi boca, nunca he comido tal cosa. Y la voz le dijo, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado, ¿verdad? Y pues quedamos ahí en esa parte, nos quedamos ahí, y vamos a cubrir hoy los versículos 17 en adelante hasta donde lleguemos. Today we're going to cover verses 17 to wherever we end up. Estamos en Hechos 10. We are studying Acts chapter 10, verse 17 through probably 30. Estamos en Hechos 10, versículo 17, posiblemente hasta el versículo 30. Y vamos a leer un poco, vamos a leer los versículos 17 al 20.
We're going to read verses 17 through 20. We're going to read this section. So if you wouldn't mind following with me as I read in Spanish. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Recuerden que el Simón al que se refiere ahí es al curtidor, aquel señor que trabajaba con las pieles de los animales, no las pieles necesariamente, pero el cuero del animal, las pieles. Y esto era pues una cosa inmunda para los judíos, y en esa casa se estaba quedando Pedro, ¿verdad? Preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Verdad? Vamos a hacer un pequeño análisis de esta sección aquí. Y quiero recordarles, hermanos, que si nos acordamos de los pasados estudios, vimos cómo el apóstol Pedro, ¿verdad?, se aleja de Jerusalén y va hacia Lida. Luego de Lida pasa a Jope. Y esa distancia entre Jope y Jerusalén dijimos que era como algunas 30 millas, ¿verdad? O sea que estábamos viendo una transición ahí donde hay un distanciamiento geográfico, pero también un distanciamiento teológico. ¿Por qué teológico? Un distanciamiento teológico porque estamos viendo que Pedro ya está abandonando ese aferramiento a solamente atender a judíos y comienza ahora a atender a judíos helénicos, aquellos judíos que no habían sido criados estrictamente judíos, sino que estaban influenciados por la cultura griega. Pero más que eso, él llega a Jope, ¿verdad?, donde él resucita, ¿verdad?, por el poder de Jesucristo, a Tabita, a Dorcas, y se queda en casa de Simón el curtidor, que ante los ojos de los judíos, pues eso se veía mal, eso estaba mal, era un tabú, porque a personas como a Simón el curtidor, los judíos lo tratarían de lejos, porque ellos no querrían contaminarse, ¿verdad?, con la impureza de Simón, ¿verdad?, de una persona como Simón que tenía un oficio como el de Simón. And let me just briefly remind you that in the past couple of Bible studies, we saw how, if you remember the map, Peter was leaving Jerusalem and moving away from Jerusalem. So he went to Lydda, and from Lydda he went to Joppa. And remember that I mentioned that this was a geographical distancing. He's distancing himself from Jerusalem, which was sort of the headquarters of the church, and he's distancing himself. Joppa is about 30 miles from Jerusalem. But he was not only being distanced in the geographical sense, he was also being distanced in the theological sense. And what does that mean? Well, remember that the people who Peter was visiting in Lydda and in Joppa were Jews that were Hellenized. They were influenced by the Greek culture. They were not raised strictly Jews.
And so we see how now Peter is going through these obstacles or hurdles, if you want to call them hurdles. And he's not just for those strict, devout Jews. He's now preaching the gospel to Jews who are not really considered so devout. And not only that, but he goes to Joppa and stays at the house of a man who is unclean, according to Jewish customs. A man who you would not deal with him up close. You would treat him at a distance, kind of like what we're doing today with social distancing. And not only that, but you would not enter the house of somebody who was considered unclean. And Simon the tanner was considered unclean because he was managing dead animal parts, okay, the skins of animals. Hermanos, esto me recuerda a mí, ¿verdad?, lo que estamos pasando hoy en día del distanciamiento social. Los judíos, pues, con una persona como Simón el Curtidor, ellos mantendrían distanciamiento social, ¿verdad? No se le acercarían, no entrarían a su casa, no lo invitarían a sus casas tampoco. Sin embargo, vemos a Pedro entrando a la casa de Simón el Curtidor. De acuerdo a las costumbres judías, pues ya Pedro hubiera sido contaminado, ¿verdad? According to Jewish customs, Peter would have become unclean by entering the house of the tanner. Now, the fact that God was performing miracles through Peter in those places was a sure sign that God was backing up Peter's ministry. If God was against that, if there was something wrong with what Peter was doing, God would not have backed him up. Okay, so that shows that the period of the law, okay, was over. Grace had done away with all those limitations that were established by the law, right, by Jewish customs. Lo que estamos viendo también es que ese acto de Pedro predicarle ahora a los más distanciados en el sentido teológico, ¿verdad?, y cultural, pues, y que el Espíritu Santo, que Dios obrara milagros a través de Pedro en esos lugares, con esas personas, indica que Dios estaba respaldando el ministerio de Pedro, ¿verdad? Si Pedro hubiera estado haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, pues lo más seguro Dios no respaldaría ese ministerio. Pero estamos viendo, hermanos, cómo la ley está poco a poco siendo deshecha, ¿verdad? Y la gracia está rompiendo todas esas barreras. ¿Okay? Eso es lo que estamos viendo ahí. Y qué bueno que eso es lo que sucedió, porque si eso no hubiera sucedido, si la gracia de Dios no hubiera entrado y hecho esas obras, quizás usted y yo tuviéramos que primero pasar ciertos rituales judíos para poder tan siquiera acercarnos, ¿verdad? Pero lo que hemos leído aquí, hermanos, luego de que Pedro tuvo esa visión, todavía él no entendía con exactitud qué era lo que el Señor le estaba transmitiendo. Okay? So after Peter had that vision of the cloth with the animals, he was pondering, because he still did not fully understand what God meant with that. Okay? ¿Y qué es lo que vemos en los versículos 19 al 20, hermanos? Vamos a ver lo que dice nuevamente, versículos 19 al 20. Dice que mientras Pedro pensaba en la visión, ¿ok? Él estaba pensando en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Quién fue el que le habló a Pedro? Dice ahí, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos al Espíritu que le dice exactamente lo que está pasando.
3 hombres te están buscando. Levántate y vete con ellos sin dudar. Okay? So, what do we see in verses 19 and 20? See, after Peter sees this vision and he's thinking about it, trying to understand it, it says in verse 19 that as he thought about these things, or about the vision, that the Spirit, the Holy Spirit, all right, this is God in the person of the Holy Spirit that talks to Peter and tells him, 3 men are looking for you, okay? So arise and go with them and don't doubt. Okay, don't hesitate. This is the Holy Spirit giving commands to Peter. Vemos el Espíritu Santo, hermanos, dándole, ¿verdad?, mandamientos o órdenes a el apóstol Pedro. En Juan 16:13, yo quiero que leamos en Juan 16:13. I want us to read in John 16:13. Vamos a leer desde el versículo 12. So we're going to read from verse 12. John 16, verses 12 and 13. Juan 16, versículos 12 al 13. Aquí está Jesús hablando y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Observe, hermanos, que dice que el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. I hope that you notice that in verse 13, it says that the Spirit of truth will guide you into all truth. Okay? Acuérdese que Pedro estaba tratando de entender la visión. Remember that Peter was trying to understand the vision. ¿Usted cree que Pedro hubiera entendido esa visión por sí mismo? Do you think that Peter would have been able to understand that vision on his own? Se tomó que el Espíritu de verdad lo guiara, ¿verdad?, a toda verdad. So, he wouldn't have understood that vision on his own. It required the Spirit of truth to guide him into all truth. Okay? And so that's what we're seeing there. Jesus made promises and we see him fulfilling those promises there. Jesús hizo unas promesas, ¿verdad? Y vemos a Jesús cumpliendo esas promesas. El Espíritu guiará a toda verdad. ¿Qué hace el Espíritu con Pedro? Guiándolo a la verdad. So the Spirit will guide you into all truth. What do we see? The Spirit guiding Peter into truth. Okay? De paso, hermano, ya que estoy aquí, también dice que hablará o os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y quiero hacer esa pausa para que nos demos de cuenta de algo. En ese pasaje hay 2 cosas que Jesús promete del Espíritu Santo. Que os guiará a toda verdad, número 1. Y número 2, que os hará saber las cosas que han de suceder, ¿verdad? Las cosas que habrán de venir. En otro pasaje, y ahora no tengo el texto en mi mente, pero Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas. ¿Ok? El Espíritu Santo les recordaría todas las cosas. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, hermanos, son 3 cosas, ¿ok? El Espíritu Santo os recordará todas las cosas. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. 2. El Espíritu Santo os mostrará las cosas que han de venir. Okay? So I want you to notice, I'm going to make a small pause here to explain something. Because this passage that we just read says 2 things.
it says that the Spirit of God will guide you into all truth. That's number one. Number two, it says that the Spirit will also show you all things that will happen, the future. Okay. Now there's another passage that I can't think of right now, but Jesus tells his disciple in that other passage, he will remind you of everything that I have taught you. Three things. The Spirit will remind you, the Spirit will guide you into all truth, and the Spirit will show you the future things. ¿Por qué es eso importante, hermanos? Porque en el desarrollo del Nuevo Testamento, cuando leemos en el libro de los Hechos y vemos a los apóstoles defendiendo la fe, que los vemos testificando de las cosas que Cristo dijo, de las cosas que Cristo hizo. Okay, ese es el Espíritu Santo cumpliendo esa promesa de Jesús. Okay, esa promesa de Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Okay. Joshua. Oh, okay. Él os recordará todas las cosas que os he enseñado. Never mind. I thought I needed you. Él os enseñará todas las cosas que os he enseñado. Vemos a los apóstoles escribiendo sus epístolas a las iglesias. Y las epístolas son ricas en doctrina. ¿Qué estamos viendo ahí? El Espíritu Santo guiando, ¿okay?, a los apóstoles a toda verdad. Guiando a toda verdad. Y como estamos viendo aquí a Pedro, está pensando en la visión, está tratando de entenderla. ¿Y qué vemos? El Espíritu guiándolo a toda verdad. ¿Okay? Y luego el apóstol Juan escribe el libro del Apocalipsis, que vemos ahí. Él nos mostrará todas las cosas que han de venir. Y alguno que otro de los apóstoles que escribió, ¿verdad?, acerca de la venida de Cristo, acerca de el hombre de pecado, acerca de la resurrección de los muertos y todas esas cosas, pues esos son cosas futuras que el Espíritu le mostró a los apóstoles. So let me show you why this comment is important, and it's because when you read the book of Acts and you see the apostles defending the faith and speaking of the things that Christ taught and the things that Christ did, okay, what you're seeing there is the Spirit reminding the apostles of everything that Jesus taught them. When you read the epistles of the New Testament, and remember that the epistles are rich in doctrine, teaching, okay? So what we see there is the Spirit guiding the writers into all truth, okay? All truth. Then when you see the book of Revelation written by John, and some passages like Paul wrote and Peter wrote about future things, about the coming of Christ, about the resurrection of the dead and things like that, which are yet future, that is the Spirit showing you the things that are to come, the future things. All right? And so I hope that you find this to be a neat thing, you know, that Jesus promises these three things, and we see the whole New Testament is a fulfillment of that promise. Okay? Y espero, hermano, que esto les cause a usted algún tipo de asombro, ¿verdad? Porque en todo el Nuevo Testamento lo que estamos viendo es la promesa de esas tres partes de esa promesa que hizo Jesús siendo cumplida, en la que el Espíritu les recuerda todo lo que Jesús enseñó, el Espíritu los guía a toda verdad y el Espíritu les muestra lo que ha de venir. ¿Okay? Solamente quise hacer esa pequeña pausa para que podamos ver, hermanos, cómo la Biblia está tan organizada y tan armonizada a través, ¿verdad? So I wanted you to see how harmonized the Bible is. Y eso es lo que vemos aquí, hermanos. Ahora, recordemos que el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. So let me remind you, the New Testament was not written yet. Si hubiera habido un Nuevo Testamento, hermanos,
el apóstol Pedro no tenía que sentarse a pensar acerca de la visión. Lo único que tenía que hacer era abrir la Biblia. El Nuevo Testamento, por ejemplo, la semana pasada vimos que en Marcos capítulo 7, ya decía que Jesús había enseñado acerca de que lo que entra en el hombre no lo contamina, y con eso estaba limpiando los alimentos. Pero ese libro de Marcos todavía no estaba escrito, posiblemente. Denme un segundo, hermanos. No sé si los hermanos que están viendo por YouTube me pueden ver. Por favor, mándenme una señal o algo. Díganme un amén. Porque tengo aquí un mensaje de que la conexión no está muy estable. Para unos segunditos a ver si algún hermano en YouTube me manda un mensajito, me diga un amén o algo así. Anyone who's watching YouTube, I have a message here that the connection is unstable. So I just want to make sure that you're still with me. If you could just give me a little amen or something so that I can know that you're still there, please. If not, I'm gonna have to reconnect probably. Bueno, aquí dice que ya estoy conectado. Nadie me ha mandado mensaje. Ok, está frozen. Y Peragua me dice que está frozen. Está frisado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cómo puedo reconectar esto. Denme un segundito. Vamos a ver. Y Peragua, si ves algún movimiento me dejas saber, ¿ok? Estoy tratando de ver cómo hacer esto sin tener que desconectar el YouTube para no tener que comenzarlo nuevamente. Creo que es YouTube, da problemas desde ayer. Ok. So parece que el YouTube está teniendo algunos problemas. Pero se puede ver o todavía está frisado. No se ve. Ok. Bien, de todos modos, aquí en YouTube se está grabando. So, los hermanos que no tengan que no me puedan terminar de ver en YouTube porque esté congelada la imagen, ¿verdad? Pues por lo menos el estudio va a quedar grabado y va a estar subido al YouTube. A los hermanos de Facebook yo espero que me estén viendo, ¿ok? Espero que todos me puedan ver. No sé lo que sucede, a veces es la señal, a veces la computadora, el sistema, ¿verdad? Pero sea lo que sea, pues seguimos, ¿ok? Y no me gustaría terminar cerrar, darle, ¿cómo se dice? Parar el video, porque luego hay que comenzarlo nuevamente pero de todos modos seguimos, ¿verdad? Por lo menos va a estar grabado en YouTube. Y les recuerdo, hermanos, que todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. Si no, Pedro hubiera encontrado la respuesta, ¿verdad?, a su duda.
Así que la iglesia todavía no tenía ese manual. Let me remind you, the church still did not have a New Testament. The church did not have a manual yet, okay, as far as the New Testament goes. Y lo que estamos viendo aquí, hermanos, es evidencia de cómo el Espíritu Santo está instruyendo, okay, a la iglesia. Y el propósito del Espíritu Santo, okay, uno de los propósitos, recordemos, era el de revelar misterios. Otro era como, por ejemplo, afirmar doctrinas. También preservar las verdades de Cristo, como habíamos dicho. Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Okay? Y revelar cosas escatológicas o cosas futuras, ¿verdad? Eventos futuros. Y por eso es que, hermanos, si usted lee el libro de Hechos, hay una gran manifestación, hermano, de estas cosas del Espíritu Santo, porque es un momento activo para el Espíritu Santo para poder traer la revelación que hoy tenemos grabada en el Nuevo Testamento. ¿Okay? O sea, hay un énfasis en la actividad revelatoria del Espíritu Santo que vemos ahí en el libro de los Hechos. ¿Okay? Y esto es importante, hermanos, porque el propósito primordial del Espíritu Santo en el libro de los Hechos era, ¿verdad?, el de revelar. ¿Okay? Eso no quiere decir que el Espíritu Santo ya no está haciendo nada. El ministerio del Espíritu Santo también era el de regenerar al pecador, el de convencerlo de pecado, el de sellar al creyente, el de bautizar al creyente, el de llenar al creyente y todas estas cosas, ¿verdad? Esos son todos ministerios del Espíritu Santo. Pero es en el libro de los Hechos o a través del Nuevo Testamento que vemos una manifestación revelatoria enfatizada. Hay un énfasis en la obra revelatoria del Espíritu Santo. Luego que el Espíritu Santo, hermanos, termina su obra revelatoria, el resto de los siglos el Espíritu Santo continúa con sus otros ministerios, que son los de regenerar, convencer, transformar las vidas, sellar a los creyentes, bautizar a los creyentes, llenarlos del Espíritu Santo, ¿verdad? Guiarnos, hermanos, darnos, por ejemplo, cuando en nuestra vida cristiana, santificarnos, ¿okay? Ese proceso de santificación progresiva que ya lo hemos hablado, eso es ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hoy en día, hermanos, el énfasis ha cambiado de abandonar lo que dice la Biblia a experiencias subjetivas, ¿verdad? Donde se trata de enfatizar una manifestación del Espíritu Santo, pero son meras experiencias subjetivas, hermanos. No hay verdades objetivas en nada de eso. Hermanos, yo creo que debemos de volver a la Biblia. ¿Okay? Hay que abandonar un poquito esto de las experiencias emocionales y meternos a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el mucho emocionalismo, hermanos, pues lleva a las personas a hacer cosas que no son bíblicas. ¿Okay? Lleva a las personas a no ser bíblicas y pues por eso es que se ve en muchas iglesias locales hoy en día, hermanos, poca doctrina y mucha enseñanza basada en sentimientos y en emociones y en experiencias personales. Okay. So the Spirit of the Lord is His ministry in during the New Testament. Aside from regeneration and transformation and conversion and sanctification and sealing the believer and baptizing the believer and filling the believer, his ministry was revelatory. And there's a great emphasis in the book of Acts of this
revelatory activity of the Holy Spirit. Now, once the New Testament is completed, all right, when the Holy Spirit has revealed and guided us into all truth through the New Testament, let me ask you, what other truth is the Holy Spirit revealing today? Because if He is revealing any other truth, then the Bible is not sufficient. What about the sufficiency of the Scriptures? Okay, so see, there's an emphasis today in many Christian circles today where the emphasis is based on emotions and feelings and experiences. That's subjective. And they have departed from the Word of God, and there's very little doctrine and too much teaching based on emotions and feelings and experiences. We need to come back to the Scriptures. We need to come back to the Bible. Right? We need to do that because that's what it's there for. Sí, hermanos, que yo quiero hacer esta pregunta. El Espíritu Santo guía, ¿verdad?, a los escritores del Nuevo Testamento, los guía hacia toda verdad. Y una vez que guía a sus santos a toda verdad, y esa verdad queda grabada en el Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3, las 16, que toda la escritura es útil para enseñar, corregir, instruir, todas estas cosas, ¿verdad? Y entonces, si el Espíritu Santo ya guió a sus santos a toda verdad y la tenemos en el Nuevo Testamento, ¿qué otra verdad está revelando el Espíritu Santo hoy en día? Porque tenemos una explosión de revelaciones hoy en día. Personas hablando de Dios me mostró y Dios me reveló y Dios esto y Dios aquello. Hermanos, ¿dónde queda la suficiencia de las Escrituras? Si las Escrituras son suficientes, hermanos, ¿qué tiene que revelar? ¿Qué más tiene que revelar Dios? Hago esa pregunta, ¿verdad? No estoy pretendiendo que yo tenga la respuesta o que sepa más que nadie, pero voy a hacer la pregunta, hermanos. Porque si ya el Espíritu Santo guió a sus santos a toda verdad, y usted y yo tenemos el privilegio de ver toda esa verdad aquí revelada en la palabra de Dios, ¿qué otra cosa tiene el Espíritu Santo que revelar? Y quizás alguna persona dirá, oh no, pero es que el Señor muestra y revela para que usted entienda la Biblia y para que usted pueda ver las cosas futuras. Nuevamente, eso está aquí en la palabra de Dios. Eso está aquí. Las cosas futuras están aquí en la Biblia. Las verdades que hay que entender están aquí en la Biblia. ¿Okay? Ahora, lo que sí yo puedo entender es que el Espíritu Santo nos da iluminación. En otras palabras, eso es abrirnos el entendimiento para que podamos entender su palabra, por supuesto. Pero cuando de decir eso a decir que Él me está revelando lo que dice la palabra de Dios, yo no creo que usted sepa lo que quiere decir la palabra revelar. ¿Okay? No creo que usted sepa qué es lo que quiere decir esa palabra. Y bueno, pues el campo está dividido hoy en día en lo que se le conoce como el cesacionismo y el no cesacionismo, ¿verdad? O el continuacionismo, mejor dicho, perdonen. El cesacionismo, ¿verdad? Es pues este lado del campo en el cristianismo que pues entienden que esta obra revelatoria del Espíritu Santo y donde había una actividad profunda de revelar, ¿verdad?, las verdades y confirmarlas con prodigios y milagros, pues cesó con el completamiento del Nuevo Testamento. El lado del continuacionismo, pues dice que no, que eso ha continuado, ¿verdad? Bueno, yo le vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué más está revelando el Espíritu Santo hoy en día que no esté en las Escrituras? Y si está revelando algo que no está en las Escrituras, hay una advertencia que dice que las plagas de este libro, del libro de Apocalipsis, al que le añada a la palabra de Dios, le serán añadidas las plagas del libro de Apocalipsis. Okay.
there is the Christianity is split into two areas where there are cessationists. These are the ones who understand that after the Holy Spirit revealed and confirmed with wonders all these truths, ceased to do this after the New Testament was finished. But there's the continuationism, that side, which claims that no, the Holy Spirit didn't stop, he continued. But I'm going to ask the same question again. What else is the Holy Spirit revealing today? What is the Holy Spirit revealing that is not in the scriptures? Okay? If he's revealing something that's already in the scriptures, then he's not revealing. It's right here. You have to open these pages and read them. Okay? But if he's revealing something new, then let me tell you what the Bible warns. The Bible says in the book of Revelation that those plagues mentioned in the book of Revelation, whoever adds to this book, the plagues of this book will be added onto him. So this is not a game. This is serious. And this is very, this is a very dangerous game that we're playing nowadays. Esto es un jueguito peligroso, hermanos, ¿verdad? Yo pues siempre digo, si usted depende de las escrituras, no va a perder. My advice is, if you depend on the scriptures, you have nothing to lose. Nothing to lose. Everything to gain and nothing to lose. ¿Verdad? So, hermano, que quería señalar eso, ¿verdad? Porque es importante. Y eso es lo que estamos viendo, hermanos, y que nos demos de cuenta de cómo el Espíritu Santo está extendiendo la iglesia. Okay, I want you to see how the Holy Spirit is extending the church, pero a la misma vez la está formando doctrinalmente. And at the same time, it is forming it doctrinally. Okay? Así que vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a leer los versículos. Bueno, déjenme mencionarle. Acuérdense que el Espíritu le dice a Pedro, en los versículos 19 y 20, que se vaya con estos hombres. Let me remind you, verses 19 and 20, the Spirit tells Peter to go with these men. Ahora, estos hombres eran gentiles, y uno de ellos era soldado romano. These men that came seeking for Peter were Gentiles, and one of them was a Roman soldier. ¿Cómo usted cree que los judíos se sentían hacia los... Bueno, primero, ¿cómo se sentían los judíos hacia los gentiles? How do you think Jews felt about Gentiles? Bueno, para los judíos los gentiles eran cerdos, eran perros. See, to the Jews, Gentiles were pigs, they were dogs. Y hermanos, por si no fuera poco, hay un soldado romano ahí. And if that was not enough, there's a Roman soldier there. ¿Cómo usted cree, hermanos, que se sentía un judío hacia un soldado romano? Hacia uno que representaba la opresión, que representaba el imperio que tenía subyugado a Israel. How do you think a Jew felt towards a Roman soldier? The one who symbolized Roman oppression. He symbolized the imperial subjugation of Israel. How do you think they felt towards them? Y sin embargo, el Espíritu le dijo que fuera con ellos. Y Pedro, pues, hermanos, les da hospedaje. O sea, estamos viendo, hermanos, como el Espíritu Santo está abriendo el entendimiento de Pedro, le está llevando a toda verdad, está rompiendo esas barreras de la ley, ¿verdad? Para que el Evangelio pueda seguir expandiéndose, ¿verdad? So we see how the Holy Spirit is guiding into all truth. The gospel is able to move outward and spread so that the church can expand. ¿Verdad? Y hermanos, déjeme enfatizarle que el Espíritu le dijo, no dudes ir con ellos. Porque anteriormente Pedro había dicho,
nunca cosa inmunda ha tocado mi boca, nunca he comido cosa inmunda, ¿verdad? Y el Espíritu tiene que recordarle, no dudes en ir con ellos. ¿Okay? Vamos a leer los versículos 21 al 23. Verses 21 to 23. We're back in Acts 10. Y dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. So I'm thinking that you read with me, okay? Y nuevamente, hermanos, 3 varones gentiles y el tercero era un soldado romano, ¿verdad? Y la reacción de un judío piadoso, hermanos, ¿cuál hubiera sido? Que Pedro haya invitado a gentiles a hospedarse donde él estaba. What do you think would have been the Jewish reaction? A pious Jew, how would that Jew react at Peter inviting these Gentiles into the place where he was staying? Y mire cómo describen a Cornelio, un varón justo, temeroso de Dios. Ese título se le daba a aquellos gentiles que estaban, que habían creído en el Dios de Israel, ¿verdad? Y de buen testimonio. Cornelius was described as a just man, a God-fearer. That's a title that was given to those Gentiles who believed in the God of Israel. And he was of good testimony. Okay. Ahora, hermanos, aunque la reacción de un judío no hubiera sido muy hospitalaria como la de Pedro, ¿verdad? Pedro no solo obedeció la instrucción de ir con ellos, sino que los hospedó. Okay? See, the Jewish reaction would not have been a hospitable one. Okay? They would not have been practiced hospitality. But Peter not only obeyed when God told him to go with those men, he gave them a place to stay with him in that place. Okay? Y estamos viendo, hermanos, que Dios está pasando a Pedro por un proceso, enseñándole, hermanos, cómo la gracia divina está rompiendo las barreras, ¿verdad?, de la ley. So we see how the Spirit of God is putting Peter through a process of how, you know, and in this process, little by little, the grace of God, or he's being taught that the grace of God is breaking all those barriers set by the law. Y hermanos, la Biblia provee para usted y para mí esas cosas que se requieren para usted y yo no poner barreras. See, the Bible has everything you and I need to know in order to break barriers. Y yo les había mencionado ahorita a segunda de Timoteo 3:16. I had mentioned to you previously 2 Timothy 3:16. Y yo no sé qué usted entiende cuando leemos este pasaje. I don't know what you understand when you read that passage. Mire cómo dice. Dice, toda escritura, o sea, todo este libro, toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la Biblia, hermanos,
de Génesis a Apocalipsis, okay, es útil para enseñar y, como dice la última parte, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué más hace falta? Dígame, además de la Biblia. ¿Hace falta algo adicional para perfeccionar al hombre, para instruirlo en justicia, para enseñarlo, para corregirlo? ¿O es la Biblia suficiente? So, according to 2 Timothy 3:16, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for correction, for instruction in justice and righteousness, and to make the man of God perfect for all good works. Okay? When you read that, what does it mean to you? Does it mean to you that this book from Genesis to Revelation is all sufficient, or does it mean to you that you might need something else aside from this book in order to instruct the believer in righteousness, to correct him, to teach him, to make him perfect for all good works? Do we need anything else? Y la razón por la que hago esa pregunta, hermanos, es porque hoy estamos viendo en organizaciones cristianas ideologías anticristianas. The reason I'm asking that question is because nowadays we're seeing in many Christian organizations anti-Christian ideologies. Estoy seguro que últimamente, hermanos, usted ha escuchado ideologías como de estos grupos como Black Lives Matter. Pretty sure that these latest few days you've heard ideologies from groups like Black Lives Matter. Yo no sé cuántos de ustedes han ido al website de Black Lives Matter y han leído el fundamento de ellos. Claro que este mes pasado lo quitaron, porque hay unas cosas ahí, hermanos, que son plenamente evidentes que son anticristianas. Desmantelar la familia nuclear, ese es uno de los enfoques de ellos. Ya eso usted no lo lee ahí, lo quitaron. Lo que Dios estableció, ellos lo quieren desestablecer, lo quieren romper, desmantelar. See, as of a month ago, you were able to go to Black Lives Matter, the website, and read their philosophy. And one of the things that they stand for is for dismantling the nuclear family. Something that God established, they want to dismantle it. Now, you won't read that now. They removed it. It's removed. Okay? Y sin embargo, vemos iglesias bautistas, una bien grande, una organización que está en el sur, respaldando eso. Mi hermano, no se trata de respaldar a personas de diferentes culturas, por supuesto. ¿Qué nos enseña la Biblia? Estamos viéndolo aquí, que hay que romper esas barreras, por supuesto. Pero no necesitamos ideologías del mundo para eso. See, so it's not about, the different cultures. It's not about being just towards different cultures. I mean, the Bible already shows us that those barriers are broken. We have to follow what the Bible teaches. But my question is, do we really need ideologies like the Black Lives Matter ideologies to make the obvious obvious? Do we really need it? And yet we have these Baptist organizations, big ones in the South, that are backing up a very anti-God, a godless organization, or their principles. You're either with Christ or against Christ. You can't have it both ways. ¿Estamos con Cristo o en contra de Cristo, hermanos? No pueden estar las dos cosas mezcladas. Black Lives Matter no mezcla con Cristo, lo siento.
Black Lives Matter does not mix with Christ. I'm sorry, it doesn't. It's a godless system. Es un sistema anticristiano. Un sistema perverso. Claro, que se esconde detrás de defendiendo la raza. See, it hides behind this screen of defending the races, right? Tenemos ideologías marxistas. Claro que Black Lives Matter está compuesto de personas entrenadas en el marxismo. So we have Marxist ideologies, and Black Lives Matter has their members and founders are trained in Marxism. They admit it. Marxism is an anti-God system, a godless system. El marxismo es un sistema anticristiano que de hecho allá en Rusia destruyó, ¿verdad?, el establecimiento cristiano. Y eso es lo que queremos aquí. Quizás usted ha escuchado ideologías como el interseccionalismo. Maybe you've heard ideologies like intersectionalism. Es lo mismo, hermanos. Un sistema racista supuestamente resolviendo el racismo y la discriminación. Pero el sistema es discriminatorio. See, this intersectionalism is a system that supposedly is fighting against racism or against discrimination, and yet it is discriminatory. In the process of fighting discrimination, it discriminates. Eso es contradictorio, ¿verdad? La reconciliación racial, esa ideología que están adoptando muchas iglesias, y usted ve los blanquitos arrodillándose frente a otras razas. Hermanos, al único ante el que nos vamos a arrodillar es Cristo, no ante ningún hombre. This racial reconciliation, you see these white Christians bowing down before other races. Hermanos, si las personas no han sabido perdonar, el evangelio no ha nacido en ellos. Si yo me tengo que arrodillar dentro de una persona de otra cultura, me hace a mí culpable de algo que yo no he hecho, esas personas no han sabido perdonar. Esas personas no les ha nacido el evangelio todavía. See, if somebody makes me guilty of the amends of the past racial sins, and they demand that I apologize for something I haven't done, those people don't know what the gospel is. They haven't heard the true gospel. Usted sabe que cuando los santos en la Biblia se sentaban a comer la cena del Señor, ahí habían personas de culturas que eran ferozmente enemigas. Y sin embargo, hermanos, sin necesidad de reconciliación racial, ellos se sentaban y partían el pan juntos. Porque el evangelio, hermanos, limpia todos esos pecados. El evangelio deshace todas esas barreras. Y si los cristianos hoy en día creen que hay barreras, posiblemente no saben lo que es el evangelio. Yo no sé, hermano, porque yo puedo sentarme con el blanco, me puedo sentar con el hispano, el latino. No le voy a llamar Latinx, le voy a llamar latino, como se ha dicho siempre. No Latinx. Latino, blanco, negro, asiático, del Medio Oriente, europeo, africano. Con cualquiera de ellos me siento a comer. Sin ninguna culpa, ni sin exigirle a ellos que se disculpe conmigo por nada. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que en Cristo somos uno. Pero si para yo poder sentarme con ellos necesito a Black Lives Matter, necesito el interseccionalismo y la reconciliación racial y un montón de estas otras basuras, entonces el evangelio no ha llegado a mi vida. Así que, hermanos, hay que echar al lado esas ideologías y vivir por la palabra de Dios. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo que compartir con ustedes esta noche y voy a cerrar ahí. Así que piensen eso esta noche. Si usted es uno de estos que respalda cualquiera de estas organizaciones,
Piénselo bien. Piense qué es lo que usted está respaldando. ¿Ok? Porque Jesús lo dijo, que ustedes recogen conmigo o desparraman. No pueden hacer las dos cosas. O están conmigo o están con Belial. O somos hijos de luz o somos hijos de las tinieblas, pero no ambos. No se puede, hermanos, ir al lado de las tinieblas y decir yo soy un hijo de luz y estar con las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Eso es palabra de Dios. Porque lo que diga Cristo, eso es. Y hay de uno de nosotros, si el día que nos presentemos delante de Cristo, Él nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, si yo iba a la iglesia, en tu nombre yo hice, en tu nombre yo predicaba, en tu nombre yo enseñaba, en tu nombre yo hablaba. Y Él te diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tú nunca estuviste conmigo, yo nunca te conocí. Eso es triste, hermanos. Si tú eres un hijo de Dios, tú vas a andar en la luz de Dios. No vas a andar en las tinieblas del mundo. Ahora, si andas en las tinieblas del mundo, si andas en esas ideologías, ahora te digo yo, como dice el apóstol Pablo, que te analices, que te pruebes, a ver si verdaderamente estás en la fe. Porque quizás no estás en la fe. Si te atrae tanto, hermanos, las ideologías del mundo, si te atraen tanto, al punto que le das la espalda a Cristo y te llamas cristiano o cristiana, pero le estás dando la espalda a Cristo por esas ideologías, ¿ok? Pregúntate si verdaderamente estás en la fe. Con eso te dejo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias Señor por esta porción de tu palabra que hemos estudiado. Gracias Padre porque la luz de tu evangelio, el evangelio de tu Hijo precioso, nos ha sacado, Padre, de las tinieblas y nos ha enseñado, Padre, a cruzar esas barreras. Nos ha enseñado, Padre, a que en Cristo todos somos uno, Señor. Sea judío o sea gentil, sea blanco, sea negro, Señor. Sea asiático, sea europeo, sea africano, sea latino, sea americano, Padre, sea quien sea. En Cristo, todos los que han creído ese precioso evangelio, en Cristo todos somos uno. Y no hay diferencia entre judío y gentil. No hay diferencia entre varón y hembra. No hay diferencia entre bárbaro y escita, Señor. Padre, que podemos sentarnos a la mesa a partir el pan de la Santa Cena con aquellos, Señor, de cuya cultura quizás hayan sido nuestros más peores enemigos. Así que, Padre, despierta a tu pueblo, despierta a aquellos que están dormidos, Señor. Abre sus ojos, abre sus oídos. Padre, para que tu pueblo pueda unirse, pero en tu palabra, no en ideologías mundanas, Señor, en tu palabra. Padre, porque esto es una artimaña más del enemigo que lo que quiere es continuar dividiendo tu pueblo, debilitando tu pueblo, Padre, para que la sociedad pueda seguir rumbo abajo. Ahora, Señor, acuérdate una vez más de cada uno de los hermanos en esta noche. Mira aquellos que están enfermos. Padre, te los ponemos en tus manos, que tú les restaures su salud y les des fortaleza. Y al que esté afligido le des consuelo, Señor. Y Padre, cualquier necesidad que tú la suplas. Ahora te damos gracias, ¿verdad?, de nuestros sueños en esta noche, Señor, y prepáranos para el día de mañana. Ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.